Hay una pregunta que casi todo migrante se hace en algún punto, y la mayoría la responde con el corazón sin detenerse demasiado a pensar. Ese es exactamente el problema. ¿Cuándo traigo a mi familia? Suena como una pregunta emocional, y lo es, pero detrás de eso hay una matemática brutal que casi nadie hace antes de tomar una decisión, y esa matemática es la que termina definiendo si tu proceso se detiene o se empieza a romper sin que te des cuenta. Hoy lo vamos a hacer sin romanticismo, sin frases escritas, porque hay algo que casi nadie dice, y es que no todo el mundo está listo cuando cree que está. Muchos migrantes piensan de una forma muy parecida. Llego, me estabilizo un poco y traigo a mi familia. Suena lógico, incluso responsable. El problema es que estabilizarse un poco no significa lo mismo para todo el mundo. Para algunos son 6 meses, para otros 1 año, pero casi nadie se hace una pregunta incómoda. ¿Estabilizado para quién? Porque una cosa es sobrevivir solo, ajustar tus gastos, apretarte si hace falta. Y otra muy distinta es sostener a 3 o 4 personas. Ahí es en donde la historia deja de ser emocional. Vamos a poner números sobre la mesa, sin opiniones, sin adornos. Y si tienes una pareja y un hijo y quieres traerlo en 2026 aquí a Canadá, estás mirando tiquetes entre $1,500 y $2,500, trámites entre $1,000 y $1,500 y un primer mes de ajuste que fácilmente se te van $1,000 más. Eso siendo conservadores, es decir, antes de que tu familia produzca un solo dólar ya invertiste entre $3,500 y $5,000. Y aquí viene el punto que cambia todo. Ese no es el golpe fuerte, eso es apenas la entrada. Porque la mayoría de personas calculan cuánto cuesta traerlos, pero no cuánto cuesta tenerlos viviendo contigo. Y si hoy estás en una habitación o en un espacio compartido pagando más o menos entre $1,200 o $1,300, eso te funciona estando solo. Pero deja de funcionar en el momento en que llega tu familia. Ahí ya necesitas un apartamento completo y es en donde el gasto da un salto totalmente distinto. Un apartamento sencillo puede estar entre $1,800 y $2,200 dependiendo de la ciudad en la que tú vas a vivir. Y si necesitas algo un poco más grande, fácilmente pase de ahí. Esa diferencia, que sobre el papel parece manejable, es la que mes a mes empieza a comerte tu margen, sin que tú te des cuenta. Y justo ahí aparece algo que casi nadie anticipa, el periodo invisible. Los primeros meses, ese momento en donde tu familia ya está contigo, pero todavía no está generando un ingreso. Porque aunque tu pareja tenga un permiso de trabajo, encontrar empleo aquí no es inmediato. Puede tomar entre 1, 2 meses o a veces mucho más. Y mientras tanto, los niños ya están, los gastos ya existen, la vida ya subió, pero el ingreso sigue siendo uno solo. Y ese desbalance es el que empieza a apretar todo. Si lo bajas a números reales, entiendes un poco. Imagina que ganas $4,500 al mes y terminas gastando $2,800. Tenías un margen, podías respirar, pero con tu familia la renta sube, la comida sube, el transporte sube y aparecen gastos que ni siquiera habías considerado. De repente estás en $4,200 más o menos y tu margen pasa de $1,700 a $300 o a cero. Y en ese punto, sin darte cuenta, vuelves al modo supervivencia, pero con muchas más responsabilidades encima. Aquí es en donde viene una verdad incómoda que mucha gente evita decir. Traer a tu familia no siempre mejora tu vida de inmediato. A veces la complica primero, porque cambias la tranquilidad de estar solo por la presión de sostener a varios. Empiezas a trabajar más, a descansar menos, a preocuparte muchísimo más, y lo que se suponía que iba a darte paz, empieza a generarte ansiedad. No porque hayas tomado una mala decisión, sino porque la tomaste en el momento equivocado. Porque hay algo que no se dice lo suficiente. No es lo mismo construir solo que construir acompañado. Cuando estás solo puedes ajustar, puedes apretarte, puedes equivocarte sin que eso afecte a otros. Pero cuando ya no estás solo, cada decisión pesa más, cada error cuesta más y cada mes mal calculado se siente el doble. Y esto no es un mensaje para decirte que no lo hagas. Es para decirte que hay un momento mucho más inteligente para hacerlo. La señal no es emocional, es financiera, porque hay una diferencia enorme entre extrañar a tu familia y otra, poder sostenerla bien. Y si tú no haces esa diferencia con claridad, el golpe no lo vas a sentir hoy, lo vas a sentir mucho después, cuando tú ya estés metido en esa situación. Y aquí es en donde mucha gente se queda tranquila demasiado rato, porque escucha esos números y piensa que ya tiene el panorama completo. Pero no, esos son solo los costos visibles, los que puedes calcular antes de tomar la decisión. El problema es que los costos más pesados no aparecen ahí, aparecen después, cuando ya estás dentro del proceso y no es tan fácil retroceder. Hay señales claras de que sí estás listo. No son perfectas, pero sí responsables.
Llevas más de un año trabajando de forma estable. Tienes un fondo de emergencia real, no simbólico, que cubre varios meses de gastos. Tu ingreso alcanza para todo y aún te deja un margen y ya tienes una vivienda adecuada asegurada antes de que ellos lleguen. Si esas condiciones no están, no significa que no los puedas traer. Significa que el proceso se te va a hacer mucho más difícil de lo que tú esperas. Y hay algo más que casi nadie menciona, pero que pesa muchísimo. Cuando la presión financiera entra, no solamente se quedan los números, también entra en la relación. La persona que llega con expectativas se encuentra con una realidad totalmente distinta. El clima, la soledad, la dificultad para trabajar, la falta de red. Todo eso empieza a acumularse poco a poco y ese acumulado no desaparece por sí solo. Cuesta muchísimo. Con el tiempo, esa presión se transforma en frustración, en discusiones, en desgaste. No porque la relación sea débil, sino porque el contexto es fuerte. Y eso ha pasado más veces de las que la gente admite. Familias que se rompen no por falta de amor, sino porque llegaron en un momento en donde la estabilidad todavía no existía. Y ese es un costo que casi nadie calcula cuando toma esta gran decisión. Y aquí es en donde todo se conecta. Lo financiero, el emocional y lo familiar dejan de ser cosas separadas y empiezan a mezclarse. Un problema de dinero se convierte en estrés, el estrés se convierte en tensión y la tensión empieza a afectar la convivencia. No pasa de un día para otro, pero cuando te das cuenta, ya está pasando. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Vale la pena traer a tu familia? En la mayoría de los casos sí, claro, pero en el cuándo importa más que el sí. Traerlos demasiado pronto puede atrasarte, puede desordenarte, puede ponerte en una posición en donde todo se pone cuesta arriba. Traerlo cuando está listo cambia totalmente la experiencia, porque deja de ser una carga y se convierte en una fortaleza. Es difícil no es traerlos, es esperar el momento correcto cuando todo en ti te dice que ya quieres hacerlo. Esperar cuando los extrañas, cuando sientes que ya es suficiente distancia, cuando crees que ya aguantaste demasiado, porque muchas veces el momento emocional llega primero, pero el momento correcto todavía no. Mira, te voy a decir algo sin adornos. Canadá puede ser un buen lugar para construir en familia, pero hay algo que tienes que tener claro. Canadá no perdona la improvisación. La pregunta no es cuándo los extrañas demasiado para aguantar, es cuando tú estás en condiciones reales de sostenerlo sin romper tu proceso. Porque esa diferencia, aunque no se note al principio, es la que termina cambiando todo después. Y si este contenido te sirvió en algo, suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirnos. Y recuerda algo, el precio del norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.